Aunque el Fagot era prometedor, no podía reemplazar al Falanga M, dadas sus características táctico-técnicas específicas para el uso de la infantería. Tales características limitaban su penetración como su alcance, suficiente para el uso de infantería, insuficiente para un destructor de tanques dedicado. El reemplazo del Falanga sería por lo tanto un derivado del Fagot. Tan directa es su derivación que los dibujos técnicos originales fueron un escalado de un factor por 1.13. El producto final tenía varias diferencias, pero el escalado permaneció igual. Y el 2 de diciembre de 1970 se lanzó oficialmente al OKR Concourse, después con su designación Grau 9K111-1 Sistema Concourse. Comenzarían sus pruebas en 1972 y en 1973 comenzaría su producción de tasa baja, para entrar en servicio el 18 de enero de 1974 con el ejército soviético. El nombre del misil 9M113 en realidad se llama Gavoy, una mala pronunciación de Govoy, que en español significa oboe, el instrumento de viento. Pero este nombre, Gavoy, rara vez se usa y más bien se utiliza la designación Grau 9M113 en documentos oficiales y manuales técnicos. Por lo tanto, me referiré al sistema como Concourse y 9M113 para el misil en habla específica. El Concourse se desarrolló muy rápido porque se usó el sistema Fagot, un sistema ya aprobado como la base de diseño, rechazando a su vez la idea de un ATGM supersónico en contenedor. El Concourse sería uno de los sistemas más prolíficos de la Guerra Fría, superando al Milan y compitiendo con el TOW en ser el ATGM más producido, pero eso es muy difícil de determinar. Antes de la disolución de la Unión Soviética se desarrolló el 9M113M y en el año 2004 se adoptó en el ejército ruso el misil 9M113M1, que se usaría como parte del sistema Concourse M, acompañado de un lanzador 9P135M y una mira 1PN86 Mulat o mira térmica 1PN65 Tract. El diseño general del 9M113 es difícilmente diferente del 9M111. La configuración general es del mismo tipo no convencional, con el mecanismo de viraje en la nariz, seguido de la ojiva, motor y sistema de guiado. A una escala de 1.13 veces del misil 9M111, a excepción de componentes críticos como las alas, que requieren un factor de escalado diferente debido a la no linealidad del coeficiente de sustentación, el contenedor de 9M113 tiene los mismos conectores y aparatos electrónicos, pero una diferencia con el 9M111 es que el 9M113 tiene a posterior una especie de boquilla anular ensanchada, entregando mayor empuje reverso necesario para su operación sin retroceso. Junto al container, el misil 9M113 pesa 25 kilos, el mismo peso de un TOW. Por sí solo, pesa 14.5 kilos, por lo tanto un infante puede portarlo individualmente o llevar uno en cada mano, aunque eso sería solamente para viajes cortos. A comparación, el misil HOT pesa 32 kilos en su container. En términos de rendimiento de perforación y vuelo, el 9M113 se encuentra entre un TOW y un HOT, siendo mejor que ambos sistemas en términos de portabilidad. Y voy a profundizar un poco en esto, porque el concepto del ATGM pesado portátil vino cuando se les ocurrió equipar a los VMP con ATGMs. Acorde a la táctica, la escuadra de fusiles motorizados debía ser capaz de disparar a tanques con el lanzador ubicado en el techo del vehículo y desde el suelo al estar desmontados. Por esto, el lanzador podía ser removido del vehículo y combinado con un trípode y una caja de guiado que formaba al lanzador 9P135M. Este podía ser llevado por los soldados a 200 o 300 metros para entregar apoyo de fuego antitanque. Para facilitar esto, el peso total del sistema no podía exceder los 30 kilos. Este requerimiento no era posible de realizar con misiles supersónicos como el Kokon o el Sturm, ya que cada misil en container pesaba sobre los 40 kilos y era muy largo.
Por lo tanto, el aspecto móvil del concurso fue popular en conflictos asimétricos, donde una fuerza insurgente tiende a carecer de los medios mecanizados y depende de la infantería ligera para casi todas sus tareas de combate. El diseño aerodinámico del 9M113 es idéntico al anterior, al 111, a excepción de la nariz, que en este caso era casi hemisférica y redondeada, así como el fuselaje alrededor de la sección de la ojiva detrás de la nariz. Estos cambios presumiblemente permitían una velocidad crucero mayor que la del Fagot. Además de eso, eran funcionalmente lo mismo. Los canards sustentaban por delante del centro de gravedad del misil, definido por el motor, mientras que las grandes alas producían la mayor parte de la sustentación. Cuando se actualizó la ojiva en los años 80, tuvo que cambiar el cuerpo. En la izquierda está el misil original y a la derecha el sucesor. Aerodinámicamente, prácticamente lo mismo. Las alas son del mismo diseño que las del Fagot, pero como les dije, difiere en el tamaño y algunos detalles específicos del ensamblaje. Las alas están rotadas en 2 grados relativo al eje longitudinal del misil para inducir y mantener la rotación del misil en vuelo a una frecuencia de 5 a 7 Hz. Tenía que ser esa frecuencia, porque otra velocidad podía hacer que la rotación y el cabeceo del misil coincidan, causando una resonancia. Gracias a su diseño, la actitud del 9M113 en vuelo era de casi 0 grados de ángulo de ataque, lo que garantiza el nivel de penetración especificado para su ojiva. En el último misil, el 9M113M UDAR, en realidad era el penúltimo, la sección de la nariz contiene un mecanismo de viraje operado por aire comprimido y la carga precursora de la nueva ojiva tándem, que además era telescópica, se movía hacia adelante y hacia atrás, pero el misil ganó peso sustancial, requiriendo de sustentación adicional debido a la presencia de la cabeza precursora y el calibre aumentado de la ojiva principal. Esto causó que el centro de gravedad se moviera hacia adelante, pero al desplazar la nariz hacia adelante, también se desplazaron los canards, permitiendo que el misil volara en un vuelo nivelado sin tener que agrandar el tamaño de los canards. En el último misil, el 9M113M1, se suplementó a los canards con 4 aletas de canard fija adyacentes a los canards de viraje. El sistema de guiado del 9M113 es, de nuevo, esencialmente el mismo del 9M111. Consiste de un cable, una fuente de poder a bordo, un receptor de señal y una baliza infrarroja. El carrete del cable se enrolla alrededor de la cola del misil y todo el cable pesa 740 gramos. Es un cable de 2 núcleos de cobre entrelazados protegidos con una chaqueta plástica. Como es un solo cable, permite el viraje en cabeceo y en guiñada. La rotación la impartía el misil por sí solo, y al ser un solo cable, no podía hacer cortocircuito en el agua, pero no podía usarse en lagos o depósitos de agua salada. El problema no era el cortocircuito, sino que cuando se produce una conexión a tierra, y en vez de viajar por el cable, las señales de comando de dirección se transmitirían a través del agua salada, perdiendo el control del misil. Es por eso que el manual técnico estipula disparar en una elevación en relación al agua salada, si es necesario disparar sobre ella. Y por ejemplo, aquí tienen que el manual dice, si van a disparar a un alcance de 2000 metros, entonces el puesto de tiro tenía que estar por sobre una altura de 15 metros del cuerpo de agua. En el 9M113M se añadió un revestimiento repelente de agua adicional, pero no se sabe si esto le permite disparar sin restricciones sobre agua salada o cuerpos poco hondos de agua. Así como en el Fagot, el 9M113 es rastreado en vuelo mediante su baliza infrarroja que consiste de una lámpara incandescente y un reflector parabólico. En el misil 9M113M se instaló una nueva baliza operando a 13.5 voltios y 100 watts con una intensidad de 10.000 candelas, presumiblemente por la insensibilidad del visor térmico a emisiones cercano al infrarrojo, produciendo una firma térmica para permitir al operador rastrear fiablemente al misil. Cuando el operador disparaba el misil, se activaba la carga de eyección, una flama muy notoria de noche,
que aseguraba que el misil saliera del container a una velocidad de entre 64 a 70 metros por segundo, dependiendo de si hacía más frío o más calor. Pronto después, el motor cohete se encendería de 10 a 15 metros de distancia del lanzador. El 9M113 usa un motor de combustible sólido de doble empuje 9KH179, usando el compuesto de combustible RNDSI 5K. El motor tiene una cámara de aluminio con recubrimiento insulante y dos toberas simétricamente reflejadas, anguladas a 20 grados relativo al eje transversal del fuselaje del misil, y adicionalmente están anguladas a 9 grados relativo al eje longitudinal para impartir giro al misil. El combustible es un bloque unitario que pesa 3.16 kilos. El peso del misil sin el combustible es de 11.34 y tiene una densidad de 1.58 gramos por centímetro cúbico, con una densidad energética de 799 kilojoules por kilo, con un impulso específico de 2186 Nm por kilo. En general, es un diseño de motor típico para la época y no es diferente al del Fagot en ninguna forma importante. Bajo condiciones normales, en la etapa de impulso, el motor produce 710 Newton por 2.5 segundos y luego produce 320 Newton de empuje durante 13 segundos. El 9M113 puede alcanzar hasta 260 metros por segundo de velocidad máxima, siendo ligeramente más rápido que el 9M111, pero en la práctica la curva de velocidad es igual. El tiempo de quemado del motor es de 15.5 segundos, algo más que el del 9M111, pero lo suficientemente largo para alcanzar una distancia de vuelo por sobre los 3 kilómetros, cerca de los 3.500 metros. El misil planea el resto de su vuelo al blanco, lo que toma alrededor de 3.7 segundos. En promedio, la velocidad es de 208 metros por segundo, basándonos en el tiempo total de vuelo de 19.2 segundos para alcanzar su alcance máximo de 4 kilómetros. En el 9M113M, con su ojiva precursora y mayor peso de nariz, se necesitó un motor más energético, con 900 Newton de empuje inicial por 2 segundos y luego 350 Newton durante 13 segundos en la etapa de sostenimiento. A comparación, el misil HOT alcanza una velocidad máxima de 240 metros por segundo y le toma 17.3 segundos alcanzar los 4 kilómetros de distancia, 2 segundos antes que el 9M113. La diferencia es que el lanzamiento del HOT es muy violento para un lanzador de infantería. Podría dañar la óptica del lanzador o herir al operador junto al container al iniciar su etapa inicial. Es por eso que el HOT no podía ser usado como una TGM portátil de infantería. La ojiva del 9M113 es esencialmente una ojiva 9N122 del Fagot pero agrandada. La original se llamaba 9N131, que se usó en 1974 con un diámetro de ojiva desconocido, pero considerando el factor de escalado pasaría de los 87 milímetros del Fagot a 98 milímetros. Su distancia de separación medida desde la base de la carga hueca hasta la espoleta es de 177 milímetros y esto equivale a 1.8 cd en la distancia de separación. La penetración del 9M113 es oficialmente de 250 milímetros de acero homogéneo laminado a 60 grados, pero en otras fuentes se indica como de 550 a 560 milímetros. Luego la ojiva mejorada 9N131M, que fue introducida empezando la década de los 80 con una carga hueca más larga y elongada, con un nuevo modelador de olas. Con un diámetro externo calculado de 105 milímetros, se publicó en 1988 que tenía una penetración de un bloque de acero homogéneo de aproximadamente 630 milímetros, con una muestra de 22 detonaciones con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, es una representación indudable de su rendimiento. Luego vino la ojiva del 9M113M UDAR, que comparte su designación con la anterior, aunque son drásticamente diferentes, por lo tanto es muy raro eso de que compartan el nombre. En este caso, la nueva ojiva es un ensamblaje tándem, diseñado para combatir tanques con blindaje ERA
como los avistados en servicio israelí. Tiene un poder perforante detrás del ERA de 650 a 700 milímetros de RHA. Y finalmente, el último misil, el 9M113M1, tiene una ojiva de designación desconocida, está en servicio actualmente, que combina el concepto de la nariz telescópica con el concepto de la sonda de separación, porque mientras más separado, hay un punto óptimo de separación, pero normalmente mientras más separado esté, más tiempo o más espacio le da a la carga hueca de formarse y por lo tanto obtener un mayor rendimiento. Y en este caso la distancia de separación es de 343 milímetros o 2.28 cds. Y en el caso de esta nueva ojiva, la penetración es de 800 milímetros de RHA y este rendimiento va a la par con el TOW 2A, que tiene a su vez una carga hueca de 150 milímetros. Ese fue el concurso. A diferencia de los diseños anteriores, este más bien es como un perfeccionamiento del concepto, una evolución en vez de revolución, pero estaba bien, funcionaba y de hecho sigue funcionando.